La brisa cálida de la tarde acariciaba las calles de Riad mientras Rashid se dirigía hacia uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Un lujoso automóvil negro lo transportaba, y detrás de él, otro vehículo seguía a una distancia prudente, cargado con amigos y socios. La opulencia del entorno se reflejaba en su atuendo, un traje a medida que hablaba de su estatus y éxito en el mundo de los negocios. Pero a pesar de la fachada de fortuna y glamour que lo rodeaba, había un vacío en su corazón que ni el dinero ni el reconocimiento podían llenar. Al llegar al restaurante, Rashid fue recibido con sonrisas y efusivos saludos. La atmósfera estaba impregnada de risas, conversaciones animadas y el tintinear de copas de cristal. Era un lugar donde las celebridades y los influyentes se reunían para disfrutar de la buena comida y el lujo. Rashid sonreía y estrechaba manos, pero había algo sombrío en su mirada, una sombra que lo seguía a pesar de su carismática presencia. Mientras sus amigos discutían sobre negocios y nuevas inversiones, Rashid se permitió un momento de introspección. Observó a su alrededor, las luces brillantes, las decoraciones opulentas, pero, a pesar de todo, sintió que algo le faltaba. Tomó asiento en una mesa larga, al centro del restaurante, donde la conversación giraba en torno a planes ambiciosos y proyectos de alto perfil. Sin embargo, su mente no estaba en la charla superficial que lo rodeaba. Su pensamiento se desvió hacia Layla, la mujer que había amado y perdido. Habían compartido momentos que él atesoraba, pero que parecían tan lejanos en aquel instante. La imagen de su risa, de su arte vibrante, lo perseguía como un eco. ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Cómo había llegado a este punto en su vida, rodeado de todo, pero sintiéndose tan solo? Mientras sus amigos brindaban por un nuevo contrato, Rashid tomó un sorbo de su bebida, intentando ahogar la sensación de nostalgia que lo invadía. Era un hombre de éxito, reconocido y admirado, pero el brillo de su fortuna no podía iluminar la oscuridad que sentía en su interior. La falta de autenticidad en su vida comenzaba a pesarle, y su corazón anhelaba algo más que el reconocimiento superficial que le brindaba su estatus. En ese momento, la puerta del restaurante se abrió, y un aire fresco envolvió el lugar. Layla entró, con una mezcla de nerviosismo y determinación. Su atuendo, una simple pero elegante blusa y pantalones, contrastaba con la ostentación de los demás comensales. Ella había decidido disfrutar de una cena sola, un respiro de su vida ajetreada como artista, sin saber que Rashid estaba tan cerca. A medida que avanzaba por el restaurante, su mente revivía recuerdos, el primer beso que compartieron, las largas charlas sobre sus sueños y aspiraciones, y la forma en que él había cambiado tras alcanzar el éxito. La sensación de su presencia la envolvió, y aunque intentaba mantener la compostura, no pudo evitar que una ola de nostalgia la golpeara. Cada paso que daba la acercaba a la mesa donde Rashid estaba sentado. Su mirada se desvió involuntariamente hacia él, y en ese instante, sus ojos se encontraron. Rashid, que había estado sumido en sus pensamientos, se quedó paralizado al ver a Layla. Su corazón latió con fuerza, recordando todo lo que habían compartido y lo que habían perdido. Layla era un arte en sí misma, una explosión de color y emoción, y su mera presencia encendió una chispa que Rashid creía extinguida. Layla intentó mantener la calma, pero la mezcla de emociones era abrumadora. Aunque había decidido no permitir que el pasado la afectara, la tristeza y el amor que sentía por Rashid la envolvieron como una manta pesada. Se obligó a sonreír mientras se dirigía a la barra, pero el sabor amargo de los recuerdos la seguía como una sombra. No quería ser una víctima de su pasado, pero la realidad de su encuentro la golpeó con fuerza. Tenía que demostrar que podía ser fuerte, que podía disfrutar de su propia compañía sin depender de él. La conversación en la mesa de Rashid se desvaneció en un susurro al notar la tensión en el aire. Sus amigos intercambiaron miradas, algunos sorprendidos y otros intrigados. Rashid, incapaz de apartar su mirada de Layla, sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo lo que había en su vida hasta ese momento palideciera en comparación con la intensidad de aquel encuentro. Layla, por su parte, se sentía desgarrada. Su corazón latía con fuerza, y aunque quería evitarlo, la conexión entre ellos era innegable.
Había pasado tanto tiempo desde que se vieron por última vez, pero el recuerdo de su amor seguía fresco en su mente. Intentó concentrarse en su cena, y disfrutar de su soledad, pero la presencia de Rashid la distraía, y las chispas de su historia compartida comenzaban a arder una vez más. Mientras tanto, Rashid luchaba con sus propios sentimientos. La visión de Layla le recordaba lo que había perdido, lo que había dejado atrás en su búsqueda de éxito. La vida que había construido a su alrededor parecía vacía sin ella. Se dio cuenta de que, a pesar de su fortuna, había tomado decisiones que habían lastimado a las personas que más amaba. Su mirada se tornó melancólica mientras la observaba, deseando poder acercarse a ella, hablarle, pero temía que las palabras no fueran suficientes. El ambiente del restaurante seguía pululando de risas y conversaciones, pero para Rashid y Layla, todo lo demás se desvanecía. Ambos se encontraban en una burbuja, atrapados en el cruce de sus pasados y sus presentes. Los recuerdos de su amor y el dolor de su separación colisionaban en sus corazones, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. Rashid sabía que había llegado el momento de enfrentar lo que había dejado atrás, pero la incertidumbre de cómo Layla lo recibiría lo mantenía en suspenso. Layla sintió que su mundo se tambaleaba, atrapada entre el deseo de avanzar y el peso de los recuerdos. Sabía que había tomado decisiones que la llevaron a ese momento, pero la presencia de Rashid la hacía cuestionar todo. ¿Podría haber una segunda oportunidad para ellos? La idea era aterradora y emocionante a la vez. Mientras intentaba mantener la compostura, su mente se llenaba de preguntas sin respuesta. Con cada segundo que pasaba, la tensión entre ellos crecía, y el resto del mundo seguía girando, ajeno a la tormenta emocional que se desataba en el rincón de aquel restaurante deslumbrante. Rashid y Layla estaban destinados a enfrentarse a sus sombras y a sus realidades, y la noche apenas comenzaba a desvelar lo que el destino les tenía reservado. La atmósfera en el lujoso restaurante se tornó densa, casi palpable, tras el inesperado cruce de miradas entre Rashid y Layla. Ambos se sentaron en mesas contiguas, pero la conexión entre ellos era innegable, incluso con la distancia física que los separaba. Rashid, un hombre acostumbrado a la atención y el lujo, se sintió vulnerable en ese momento. Por otro lado, Layla, una artista que siempre había vivido al margen de las ostentaciones, se encontraba atrapada entre la nostalgia y el resentimiento. Rashid tomó la iniciativa de acercarse, su corazón latía con fuerza mientras se levantaba de su asiento y caminaba hacia ella. Layla, con su cabello oscuro y rizado cayendo sobre sus hombros, lo miró con una mezcla de sorpresa y tensión. A pesar de los años que habían pasado desde su último encuentro, la chispa entre ellos permanecía. Sin embargo, Layla no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente. «Hola, Layla», dijo Rashid, con una sonrisa que intentaba ocultar su nerviosismo. «No esperaba verte aquí». «Tampoco yo a ti», respondió Layla, intentando mantener un tono neutral, aunque su voz traicionaba un leve temblor. Se sintió como si estuviera a punto de desmoronarse, pero se obligó a permanecer firme. «¿Cómo has estado?», preguntó Rashid, mientras se sentaba frente a ella, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia un abismo lleno de recuerdos compartidos. «He estado bien, gracias», contestó ella, evitando su mirada. En su interior, Layla luchaba con el torrente de emociones que le provocaba la presencia de Rashid. Recordó su amor juvenil y las promesas que alguna vez se hicieron, pero también recordó las decisiones que los llevaron a caminos separados. La conversación comenzó de manera cordial, como un intento de romper el hielo. Rashid, con su encanto habitual, se interesó por el arte de Layla. Sin embargo, no pudo evitar hacer preguntas que, aunque bien intencionadas, revelaban la superficialidad del mundo en el que se movía. «Siempre he admirado tu trabajo», dijo Rashid, sus ojos brillando con sinceridad. «¿Qué has estado creando últimamente?». Layla, sintiendo que la conversación se deslizaba hacia un territorio que no quería explorar, respondió con cautela. «He estado trabajando en algunas piezas nuevas. Pero, ya sabes, el arte no es solo sobre la técnica, también es sobre la verdad que se transmite a través de él». Rashid frunció el ceño, sintiendo que el tono de Layla se tornaba más serio. «Lo sé, Layla. Pero, ¿no crees que a veces el arte también puede ser una forma de escapar?».
La vida puede ser dura, y a veces la belleza nos ayuda a lidiar con ella. Escapar, sí, replicó Laila, su voz cargada de ironía. Pero ¿cuánto tiempo puedes escapar de la realidad? ¿Cuánto tiempo puedes vivir en un mundo de lujos y superficialidades sin perderte a ti mismo? Rashid sintió que esas palabras lo atravesaban como dagas. Laila tenía razón. A pesar de su fortuna y su estatus, había una sensación de vacío que lo acompañaba. Se sintió expuesto ante ella, como si Laila pudiera ver más allá de su exterior reluciente, hacia las inseguridades que había escondido bajo la imagen de un millonario exitoso. Mientras la conversación continuaba, los amigos de Rashid, un grupo de hombres y mujeres adinerados, intentaron interrumpir la tensión. Se acercaron a la mesa, riendo y bromeando, como si el ambiente pesado que envolvía a Rashid y Laila no existiera. Pero Laila se sintió cada vez más incómoda. La risa y el bullicio a su alrededor contrastaban con la carga emocional que sentía en su pecho. ¿Te gustaría unirte a nosotros, Laila?, preguntó uno de los amigos de Rashid, sin darse cuenta de la tensión palpable entre los dos. No, gracias. Prefiero quedarme aquí, respondió Laila, su voz firme, pero su mirada se desvió hacia Rashid, buscando una respuesta en sus ojos. Él la miraba con una mezcla de sorpresa y admiración. Sin embargo, la incomodidad creció y Laila no podía evitar recordar cómo las decisiones de Rashid, esas que parecían tan inofensivas en aquel entonces, los habían separado. Las noches en que él eligió la vida de lujos en lugar de seguir su corazón, las promesas que no se cumplieron. En un momento de vulnerabilidad, Rashid decidió que era el momento de ser honesto. Laila, sé que hemos tenido nuestros desacuerdos, pero siempre me ha fascinado tu forma de ver el mundo. No puedo evitar preguntarme si alguna vez consideraste cómo podría haber sido nuestra vida juntos. Las palabras de Rashid flotaron en el aire como un eco de lo que una vez fue. Laila sintió un nudo en el estómago, una mezcla de tristeza y anhelo. Se recordó a sí misma en aquellos días felices, cuando compartían sueños y esperanzas. Pero esos días parecían tan lejanos, como si pertenecieran a otra vida. Rashid, eso fue hace mucho tiempo, respondió ella, intentando mantener la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. Las cosas son diferentes ahora. En ese instante, un recuerdo compartido afloró en su mente. El primer beso que se dieron, un momento cargado de promesas y emociones, en un pequeño café de Riad. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y Laila pudo sentir la calidez de aquellos días. La risa, la complicidad, el amor joven que los envolvía. Pero también recordó el dolor de la separación, las palabras no dichas y las oportunidades perdidas. Rashid, al notar la expresión en el rostro de Laila, se dio cuenta de que su fortuna no había llenado el vacío que sentía. Aquella conexión que habían compartido era algo que el dinero jamás podría reemplazar. No quiero que esto se convierta en una confrontación, dijo él, su voz suave. Solo quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos reconstruir lo que teníamos. Laila sintió que su corazón se resistía a la idea, pero al mismo tiempo, había una parte de ella que anhelaba la conexión. Sin embargo, el miedo la consumía. ¿Podría realmente confiar en Rashid nuevamente? ¿Podría entregarse a alguien que había elegido un camino que la había herido tanto? El silencio se instaló entre ellos, pesado y lleno de promesas no cumplidas. Laila miró a su alrededor, viendo a los amigos de Rashid riendo y disfrutando de la vida que ella había rechazado. En ese momento, comprendió que su vida había tomado un rumbo diferente, uno que no incluía la superficialidad que rodeaba a Rashid. Rashid, necesito tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro, no puedo simplemente olvidar todo lo que ha pasado. Él asintió, sintiendo que cada palabra de Laila era una carga pesada en su pecho. Entiendo, respondió, su voz llena de sinceridad. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que he cambiado. La conversación se tornó más intensa, cada palabra un paso hacia un abismo emocional del que ninguno de los dos estaba seguro si podría salir. Rashid sabía que había mucho en juego, y Laila sentía que su corazón estaba dividido entre el pasado y un futuro incierto.
Laila sentía el peso de la decepción acumulándose en su pecho mientras se alejaba de la mesa. Cada paso que daba hacia la salida del lujoso restaurante resonaba como un eco en su mente, una mezcla de nostalgia y rabia que la impulsaba a salir de aquel lugar que había sido testigo de su historia con Rashid. No podía soportar la forma en que él había intentado adornar su mundo de excesos con palabras vacías sobre el arte. Con cada pregunta que él le hacía, la herida de su pasado se abría un poco más, mostrando la cicatriz que nunca había sanado del todo. Rashid, al ver a Laila alejarse, sintió un golpe en su interior. Era como si el aire se le escapara de los pulmones. Sin pensar, se levantó y la siguió, atravesando el bullicio del restaurante. Sus amigos, sorprendidos por su repentina ausencia, lo llamaron, pero él ignoró sus voces, centrado únicamente en alcanzar a Laila. «Laila, espera», exclamó, tratando de acortar la distancia entre ellos. Su voz, normalmente tan segura, sonaba ahora un tanto desesperada. La mujer que había amado con tanto fervor estaba justo delante de él, y no podía permitir que se desvaneciera nuevamente. Ella se detuvo en seco, su cuerpo tenso como una cuerda de violín. «¿Qué quieres, Rashid?», su voz temblaba, entre la ira y la tristeza. Laila se dio la vuelta, encontrando en sus ojos una mezcla de emociones que no podía descifrar. ¿Quieres seguir hablando de tu fortuna y de cómo eso define tu valor como persona? Porque no estoy interesada. No es eso lo que intento decirte, respondió él, tratando de mantener la calma. Pero en su interior, la frustración comenzaba a aflorar. Solo quiero que entiendas que yo no soy solo lo que ves. Hay más en mí que el dinero y el estatus. De verdad. Laila se burló, cruzando los brazos sobre su pecho. Porque lo que veo es a un hombre que ha construido su vida sobre la superficialidad y el lujo, un hombre que nunca se detuvo a pensar en las consecuencias de sus decisiones. Rashid sintió que cada palabra de Laila era un golpe directo a su corazón. Recordaba los días en que ambos soñaban con el arte, con un mundo que se alejaba de la ostentación. No siempre fue así, dijo él con un tono de súplica. He estado buscando mi camino, Laila. He estado perdido, pero nunca te he olvidado. Eso no cambia lo que hiciste, ella replicó, sintiendo el ardor de las lágrimas asomándose a sus ojos. Te fuiste, Rashid. Te alejaste de mí y elegiste un camino que no incluía mi arte, ni mis sueños. Y me arrepiento de ello, él confesó, acercándose un paso más. Cada día me pesa la decisión de haberte dejado ir. Pensé que el éxito me llenaría, pero no lo hizo. Te perdí a ti, y eso es lo que realmente importa. Y ahora que vas a usar tu arrepentimiento como una forma de redimirme, vas a intentar convencerme de que todo ha cambiado. Laila sintió como la rabia y el dolor se entrelazaban en su interior, haciendo que su voz se quebrara. No sé si puedo creer en tus palabras, Rashid. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Laila se obligó a mirar a otro lado, incapaz de enfrentar la intensidad de la mirada de Rashid. Era como si cada vez que él la miraba, pudiera ver a través de ella, desnudando sus miedos y sus inseguridades. Lo que quiero que entiendas es que tengo miedo, Rashid finalmente dijo, su voz un susurro. Miedo de perderte de nuevo, de no ser suficiente. No importa cuánto dinero tenga, no puedo llenar ese vacío que dejaste en mi vida. Las palabras de Rashid resonaron en el corazón de Laila. Por un momento, la pared que había construido a su alrededor comenzó a desmoronarse. Era cierto que el pasado los había marcado, pero había algo en su vulnerabilidad que la conmovía. ¿Y qué harás al respecto? ¿Te transformarás en alguien que no eres solo para complacerme? La incredulidad en su voz era palpable. No estoy pidiendo que me perdones de inmediato, él respondió, sintiéndose expuesto. Solo quiero una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor, que puedo ser el hombre que mereces. Pero necesito tiempo. Necesito que me dejes mostrarte que hay más en mí que lo que ha sido superficial. Laila sintió un torbellino de emociones. La sinceridad en la voz de Rashid la sorprendió. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba a alguien hablar con tal honestidad sobre sus propios temores. Sin embargo, la desconfianza seguía presente, era un eco de su pasado que nunca la dejaría del todo. Rashid, no sé si puedo hacerlo,
admitió, sintiendo que el peso de sus palabras la aplastaba. No sé si puedo dejar que te acerques de nuevo. El dolor que sentí fue real, y aún está ahí. Lo sé, él dijo suavemente, acercándose un poco más. Pero también sé que el amor que compartimos fue real. No puedo cambiar lo que ha pasado, pero puedo intentar hacer las cosas bien a partir de ahora. Dame esa oportunidad. Laila sintió que su corazón se debatía entre el deseo de creer en él y el miedo a ser herida nuevamente. La conexión que una vez compartieron todavía latía en el aire, pero los fantasmas del pasado se interponían en su camino. No quiero ser una más en tu lista de conquistas, Rashid. No quiero ser un proyecto de redención. Y no lo soy, él respondió, su voz firme. No te quiero como un proyecto. Te quiero a ti, Laila. La mujer de la que nunca dejé de enamorarme. Solo quiero que me des la oportunidad de mostrarte cómo he cambiado. En ese instante, Laila sintió que el tiempo se detenía. La intensidad de la mirada de Rashid la envolvía, y en su interior, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Pero la duda aún persistía. ¿Y si esto es solo un juego para ti, y si al final solo eres el mismo hombre que me dejó atrás? Te prometo que no lo soy, Rashid insistió, su voz cargada de emoción. He aprendido de mis errores. Estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros. Solo necesito que me dejes intentarlo. Laila se dio cuenta de que su corazón estaba en conflicto. La parte de ella que había estado tan herida quería rechazarlo, pero la otra parte anhelaba creer que la autenticidad podía surgir incluso de las cenizas de un pasado complicado. Sin embargo, la sombra de la traición seguía presente, recordándole que el amor verdadero no era suficiente para borrar el dolor. Necesito tiempo, finalmente dijo, su voz apenas un susurro. No puedo prometer nada, Rashid. Solo, necesito tiempo para pensar. Rashid sintió que el aliento se le escapaba. Aunque no era la respuesta que esperaba, era un comienzo. Está bien, dijo con un leve asentimiento. Te esperaré. No importa cuánto tiempo necesites. Laila lo miró por última vez, sintiendo que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse, aunque solo un poco. Se dio la vuelta y se alejó, el eco de sus pasos resonando en el lujoso restaurante, mientras Rashid se quedaba atrás, sintiendo que esta vez, la oportunidad de redención estaba al alcance de su mano. Laila se encontraba en una especie de trance, el eco de la llamada aún resonando en su mente. La voz de su hermana, temblorosa y llena de angustia, había cortado la atmósfera tensa que había creado entre ella y Rashid. Mamá está grave, Laila. Necesitamos que vengas rápido. Esas palabras, cargadas de miedo y desesperación, la habían dejado paralizada. En un instante, su mundo artístico, lleno de colores y sueños, se tornó gris y opaco. Las posibilidades de una vida plena parecían desvanecerse, ahogadas por la realidad de la enfermedad de su madre. Rashid, que había estado observándola, notó cómo su expresión cambió drásticamente. La chispa de vida en sus ojos se apagó, y una nube de preocupación la envolvió. Sin pensarlo, se acercó a ella, su instinto de protector aflorando. Laila, ¿estás bien?, preguntó suavemente, intentando romper el silencio que llenaba el aire entre ellos. Ella se giró, intentando mostrarse fuerte, pero las lágrimas ya estaban acumulándose en el borde de sus párpados. No, no estoy bien, respondió, su voz apenas un susurro. Mi madre está enferma, y tengo que irme. Con un movimiento brusco, Laila se dio la vuelta, dispuesta a salir de aquel lugar que, en un instante, había pasado de ser un refugio a una prisión. Espera, Rashid la detuvo, tomando su brazo con suavidad. ¿Necesitas ayuda? Puedo ayudarte con lo que necesites. Su voz era firme, pero Laila no podía evitar sentir que las palabras estaban impregnadas de un matiz de egoísmo. ¿Era realmente sincero, o simplemente intentaba redimirse ante ella con un gesto que no significaba nada? Ayuda, repitió Laila, sus ojos llenos de incredulidad. Así es como lo ves, solo porque tienes dinero piensas que puedes solucionarlo todo con un cheque. Su tono era afilado, y cada palabra parecía cortarle la piel a Rashid.
La rabia y el dolor se entrelazaban en su pecho, y Laila sintió que debía defender su dignidad, incluso en medio de la tormenta emocional que la asediaba. Lo siento, no quise, Rashid intentó explicarse, pero Laila lo interrumpió. No lo entiendes, ¿verdad? Tu dinero no puede comprar lo que está en juego aquí. No puede devolverme a mi madre sana. No puede llenar el vacío que siento. Su voz temblaba, y sus manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo. Rashid, sintiéndose acorralado por su propio privilegio, bajó la mirada. Había pensado que su oferta podría ser un alivio, una forma de ayudar a Laila en un momento de necesidad, pero cada vez que abría la boca, parecía empeorar las cosas. No quise ofenderte, murmuró, sintiendo que la desesperación comenzaba a consumirlo. Solo quería hacer algo. Siempre quieres hacer algo, Rashid, pero eso no cambia el hecho de que no sabes lo que es realmente sufrir. No sabes lo que es tener que tomar decisiones imposibles porque no tienes dinero. Así que, por favor, ahórrate tu compasión. Las palabras de Laila eran como dagas, y Rashid sintió cada una de ellas atravesar su corazón. El silencio se instaló entre ellos, pesado y doloroso. Laila apartó la mirada, incapaz de soportar la intensidad de sus ojos, que reflejaban una mezcla de tristeza y frustración. ¿Por qué siempre parecía que estaban en mundos diferentes? Aún recordaba los días en que compartían risas y sueños, cuando el futuro parecía brillante y lleno de posibilidades. Pero ahora, la brecha entre ellos se había ampliado, y Laila se preguntaba si alguna vez podrían volver a cruzarla. Laila, por favor, Rashid alargó la mano, pero ella se apartó, como si su presencia pudiera quemarla. La desesperación en su pecho se transformó en un grito silencioso. Sabía que debía irse, que no podía permitirse quedarse más tiempo allí, en un lugar que le recordaba a la vida que había perdido y a la incertidumbre que ahora la acechaba. No puedo hacer esto ahora, dijo finalmente. Necesito irme. Con un último vistazo a Rashid, que estaba visiblemente afectado, se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida, su corazón latiendo desbocado en su pecho. Rashid se quedó allí, observando cómo Laila se alejaba, sintiendo un profundo vacío en su interior. No había podido encontrar las palabras adecuadas para consolarla, y ahora se preguntaba si su oferta, aunque bien intencionada, había hecho más daño que bien. La angustia de Laila lo había tocado más de lo que había esperado. En su mirada había visto no solo tristeza, sino también un rayo de desconfianza, un reflejo de la distancia que había crecido entre ellos. Con la mente enredada en pensamientos, Rashid se movió hacia la mesa donde sus amigos lo esperaban, su risa y charlas despreocupadas contrastando con el tumulto emocional que había dejado atrás. Se obligó a sonreír, pero el gesto se sintió forzado, como una máscara que no podía sostener. Sus amigos notaron su cambio de humor, pero ninguno se atrevió a preguntar. Simplemente continuaron con la conversación, ajenos al dolor que había permeado la noche. Mientras tanto, Laila salió del restaurante y se encontró en la fría noche de Riad. Las luces de la ciudad brillaban intensamente, pero ella no podía disfrutar de su belleza. Su mente estaba llena de pensamientos caóticos sobre su madre, su salud y la incertidumbre que se acercaba. Tomó un taxi, su corazón pesado con la carga de lo que había dejado atrás. La imagen de Rashid, con su mirada intensa y su oferta de ayuda, se repetía en su mente, y no podía evitar preguntarse si había una parte de él que realmente se preocupaba por ella o si todo era un intento de redención personal. Mientras el taxi avanzaba, Laila se permitió un momento de reflexión. Sabía que el amor que una vez había compartido con Rashid era genuino, pero también era consciente de que el tiempo y las decisiones los habían cambiado. La decisión de él de seguir un camino de riqueza y ostentación había creado un abismo entre ellos, y ahora se encontraba en una encrucijada emocional. Podría dejar atrás el pasado y aceptar que, a pesar de todo, Rashid podría ser una fuente de apoyo en su vida. Con cada kilómetro que pasaban, Laila sentía que las dudas se acumulaban. Su corazón anhelaba la conexión que habían tenido, pero su mente le advertía sobre los peligros de abrirse de nuevo a alguien que había causado tanto dolor. La lucha interna era abrumadora, y cuando finalmente llegó a casa, se sintió exhausta. Al entrar, encontró a su hermana esperándola con una expresión de preocupación. «¿Qué pasó, Laila?»,
debí salir corriendo. La voz de su hermana la sacó de sus pensamientos, y de repente, la realidad de su madre enferma la golpeó con fuerza. «Es complicado», respondió Layla, tratando de mantener su voz firme. «Rashid, él ofreció ayudar, y yo no sé cómo sentirme al respecto». Su hermana la miró fijamente, entendiendo que había más en juego que solo dinero. «¿Y qué decidiste?», preguntó, su tono lleno de curiosidad y apoyo. No sé. No sé si puedo confiar en él, pero tampoco puedo ignorar que mi madre necesita ayuda», admitió Layla, sintiéndose atrapada en un ciclo de dudas. «Debes hacer lo que sientas que es correcto para ti y para mamá. Pero no te cierres a las posibilidades solo porque estés dolida», le aconsejó su hermana, dándole un abrazo que se sintió reconfortante. A veces, aceptar ayuda no significa rendirse. Puede ser una forma de seguir adelante. Las palabras de su hermana resonaron en su mente mientras se preparaba para enfrentar la difícil situación que la esperaba. Layla sabía que debía tomar una decisión pronto, pero la incertidumbre de lo que vendría la mantenía despierta. La imagen de Rashid seguía apareciendo en su mente, y aunque la desconfianza y el resentimiento la acompañaban, había un pequeño destello de esperanza que la invitaba a considerar la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero el camino hacia ese nuevo comienzo estaba lleno de espinas, y Layla no sabía si estaba lista para caminarlo. El ambiente en el lujoso restaurante de Riyadh se había vuelto denso, como si la tensión entre Rashid y Layla pudiese cortarse con un cuchillo. Rashid, con los ojos fijos en Layla, sentía una mezcla de dolor y frustración. La incredulidad en su mirada lo atravesaba como un puñal. El escepticismo de Layla era un recordatorio constante de cómo sus elecciones pasadas habían dejado cicatrices profundas. En su corazón, él sabía que su oferta de ayuda era sincera, pero la desconfianza de ella lo hacía sentirse impotente, como si sus palabras fueran ecos vacíos en un vasto desierto emocional. Layla, por su parte, luchaba con sus propios demonios. La lucha interna entre la necesidad de ayuda y su orgullo la mantenía en un estado de incertidumbre. Había querido creer que Rashid había cambiado, que la riqueza no era lo único que lo definía, pero las sombras del pasado eran difíciles de ignorar. Su mirada de determinación era un reflejo de un espíritu indomable, uno que había sobrevivido a las tormentas de la vida, pero que ahora se sentía atrapado. Al recordar los momentos felices que habían compartido, su corazón se apretaba con nostalgia, pero también con un deseo de protegerse. Mientras Rashid se recuperaba de la herida emocional que Layla había infligido sin querer, ella se preparaba para marcharse. El aire entre ellos estaba cargado de una electricidad palpable. La cena que había comenzado con la promesa de redescubrimiento se había convertido en un campo de batalla de emociones. Rashid, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió actuar. Se levantó de la mesa, dejando a sus amigos en un murmullo de confusión. Se interpuso entre Layla y la salida, su mirada fija en ella, como si intentara atravesar la muralla que había construido a su alrededor. «Espera, Layla», dijo Rashid, su voz resonando con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad. «Por favor, dame una segunda oportunidad. Quiero demostrarte que puedo cambiar. No soy el mismo hombre que fuiste tú. He estado perdido, pero quiero encontrarme de nuevo, y necesito que tú seas parte de ese proceso». Layla se detuvo, su corazón latiendo con fuerza. Las palabras de Rashid resonaban en su mente, pero su orgullo y el miedo a ser herida nuevamente la mantenían en pie. «No puedo simplemente ignorar lo que pasó», Rashid respondió, su voz temblando. «No puedo olvidar cómo tus decisiones nos separaron. La riqueza no puede borrar esos recuerdos». Rashid sintió que el aire se le escapaba. La desesperación lo invadía mientras observaba la lucha interna de Layla. «No estoy pidiéndote que olvides», insistió. «Solo quiero la oportunidad de mostrarte que puedo ser diferente. Permíteme demostrarte que mi amor por ti es genuino y que no estoy aquí solo por el dinero o el estatus». Layla lo miró a los ojos, y por un breve momento, vio una chispa de sinceridad. Pero su mente se llenó de dudas. Había sido herida demasiado veces como para dejarse llevar por las palabras de un hombre que había elegido un camino diferente al suyo. Con un suspiro profundo, decidió que era hora de irse.
No puedo hacer esto ahora, Rashid dijo, su voz apenas un susurro. Necesito tiempo. Con esas palabras, Laila se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. Rashid sintió que su mundo se desmoronaba. Sin pensarlo, extendió la mano y la tomó suavemente del brazo. Por favor, no me dejes así, suplicó, su voz cargada de emoción. No quiero perderte otra vez. Te necesito en mi vida, Laila. Laila se detuvo, el contacto físico enviando una oleada de recuerdos a través de su cuerpo. La calidez de su mano sobre su piel le recordó la conexión que habían compartido en el pasado. Sin embargo, la lucha interna continuaba. No sé si puedo confiar en ti, Rashid respondió, su voz quebrándose. No sé si puedo permitirme abrirme de nuevo. Rashid sintió que el tiempo se congelaba. Cada segundo parecía una eternidad mientras Laila luchaba con su decisión. Entiendo tus dudas, pero te prometo que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que he cambiado, dijo, su voz ahora más suave, casi un ruego. Dame la oportunidad de demostrarte que este no es solo un juego. Quiero ser el hombre que mereces. Las palabras de Rashid resonaron en el aire como un eco, y Laila, atrapada entre su orgullo y una necesidad abrumadora de que él estuviera en su vida, sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. No puedo hacer esto aquí, murmuró, apartando la mirada. No puedo tomar una decisión en este lugar. Con esas palabras, Laila se retiró, dejando a Rashid en un estado de incertidumbre. La puerta del restaurante se cerró tras ella, y el silencio que quedó fue ensordecedor. Rashid se quedó de pie, sintiendo el peso de la soledad y la desesperación. Su corazón latía con una mezcla de anhelo y miedo, había hecho una promesa, y ahora se sentía perdido en un mar de emociones contradictorias. Mientras Laila se alejaba del restaurante, una mezcla de orgullo y tristeza la acompañaba. Su mente estaba en un torbellino, cuestionando cada decisión que había tomado. A pesar de su determinación de mantenerse firme, su corazón anhelaba la conexión que habían compartido. ¿Era posible que Rashid realmente hubiese cambiado? La pregunta la perseguía mientras caminaba por las calles iluminadas de Riad. En su interior, Laila sabía que enfrentarse a su pasado no sería fácil. La relación que había tenido con Rashid era complicada, llena de amor y dolor. Cada paso que daba la alejaba de la cena y la acercaba a una realidad que debía enfrentar. La vida de su madre, su arte y su propia identidad estaban en juego, y eso la obligaba a reconsiderar sus prioridades. Rashid, por su parte, se quedó parada en el lugar donde Laila lo había dejado, sintiéndose más vulnerable que nunca. Su mente corría a mil por hora, procesando todo lo que había sucedido. Sabía que su oferta había sido un intento de acercarse a ella, pero también comprendía que debía demostrar que era más que un hombre rico atrapado en un mundo superficial. Había un fuego dentro de él que quería avivarse, un deseo de ser mejor no solo por Laila, sino por sí mismo. A medida que los minutos se convertían en horas, Rashid reflexionó sobre su vida. Había pasado tanto tiempo persiguiendo la riqueza y el éxito que había olvidado lo que realmente importaba. Laila era un recordatorio de esa verdad, y su ausencia se sentía como un vacío en su pecho. Con determinación renovada, decidió que no podía rendirse. Sabía que debía luchar por ella, no solo con palabras, sino con acciones que demostraran su sinceridad. Mientras Laila se alejaba, sintió el peso de su decisión. Había tomado la difícil elección de protegerse, pero en el fondo, un deseo de reconciliación la acompañaba. La noche se cernía sobre Riad, y con cada paso que daba, la distancia entre ellos parecía crecer, pero su corazón aún latía con la esperanza de que un nuevo amanecer pudiera traer consigo la posibilidad de un futuro juntos. Laila se encontraba en su estudio, rodeada de lienzos y pinceles, cuando el cartero dejó una carta en su puerta. Al principio, la ignoró, sumergida en sus pensamientos y en el caos de su vida. Sin embargo, algo en su interior la impulsó a recoger el sobre. Al verlo, reconoció la elegante caligrafía de Rashid. Una mezcla de ansiedad y curiosidad la invadió mientras abría la carta. Las palabras de Rashid eran sinceras, llenas de un anhelo que Laila no había esperado. Escribía sobre su deseo de redescubrirse, de volver a conectar con lo que realmente importaba en la vida.
Hablaba de su deseo de ser un mejor hombre, no solo para sí mismo, sino también para ella. Laila sintió cómo su corazón latía con fuerza al leer que Rashid ofrecía su apoyo emocional, no financiero. Esa simple propuesta resonaba en su interior, como una melodía olvidada que finalmente encontraba su ritmo. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Laila reflexionó sobre la carta, sobre la posibilidad de reunirse con Rashid de nuevo. Había un rayo de esperanza en su pecho, pero también una sombra de desconfianza. La vida que habían compartido anteriormente estaba llena de promesas rotas y decisiones erróneas. Sin embargo, algo había cambiado en Rashid, de eso estaba segura. ¿Podría ella arriesgarse a abrir su corazón nuevamente? Finalmente, decidió contactarlo. Con manos temblorosas, marcó su número, sintiendo el peso de la incertidumbre. Al otro lado de la línea, la voz de Rashid sonó cálida y reconfortante. Acordaron verse en un café cercano, un lugar que solían visitar en sus días de juventud, lleno de recuerdos de risas y sueños compartidos. El día de la reunión, Laila llegó con el corazón en la garganta. El café estaba decorado con luces tenues y el aroma a café recién hecho flotaba en el aire. Rashid la esperaba en una mesa en la esquina, su mirada se iluminó al verla entrar. Había algo en su forma de mirarla que le transmitía una mezcla de anhelo y respeto, y Laila sintió que una parte de su corazón se abría lentamente. Se saludaron con un abrazo breve, pero significativo. Rashid comenzó la conversación con un tono suave, hablando de lo que había estado haciendo desde su última reunión. Laila escuchaba atentamente, notando cómo había un aire de humildad en sus palabras. Rashid compartió sus proyectos, sus nuevas pasiones y su deseo de hacer algo significativo con su vida. La idea de donar parte de su fortuna a una organización que apoyaba a artistas emergentes resonaba profundamente en Laila. «Quiero hacer algo que realmente importe», dijo Rashid, sus ojos brillando con sinceridad. «He pasado tanto tiempo persiguiendo cosas que no me llenan, pero ahora quiero ayudar a otros a encontrar su voz, a encontrar su camino en el arte, como tú lo hiciste una vez por mí». Laila sintió una oleada de emoción. Cada palabra de Rashid parecía despojarlo de la coraza de riqueza y superficialidad que había construido a su alrededor. Al mismo tiempo, la idea de que él estuviera dispuesto a ayudar a otros creativos la hacía reconsiderar sus propios miedos y dudas. «¿Y cómo planeas hacerlo?», preguntó, sintiendo que la conversación se tornaba más profunda. Rashid le explicó que había estado en contacto con varias organizaciones y que había comenzado a planear exposiciones y eventos que no solo apoyarían a los artistas, sino que también crearían espacios para que el arte fuera accesible a todos. Su pasión por el arte se iluminó en su rostro, y Laila no pudo evitar sentir una chispa de admiración por él. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Laila recordó la herida que él había dejado en su corazón. La traición, el dolor y la desesperanza aún estaban presentes, aunque en un rincón más profundo de su mente. «¿Y qué pasa con nosotros?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «¿Cómo podemos avanzar si el pasado sigue acechando?». Rashid respiró hondo, como si estuviera sopesando sus palabras. «Entiendo tus preocupaciones, Laila. Sé que no puedo cambiar lo que sucedió, pero estoy aquí porque quiero ser diferente. Quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. No solo como una artista, sino como una mujer increíble que merece ser amada de verdad». Las palabras lo hicieron sentir vulnerable, y Laila vio la lucha en sus ojos. Era un hombre que había perdido mucho en su búsqueda de la riqueza, y ahora anhelaba redimirse. En ese momento, sintió una conexión genuina que no había anticipado. Pero el eco de su pasado seguía resonando, y Laila no podía dejar de pensar en su madre y en la enfermedad que la aquejaba. «Rashid, antes de seguir hablando de nosotros, hay algo que debo decirte», comenzó Laila, su voz temblando. «Mi madre está enferma, y eso me ha hecho reevaluar muchas cosas en mi vida. No sé si estoy lista para dejarte entrar de nuevo, pero...». El rostro de Rashid se tornó serio. «¿Qué pasa con tu madre? ¿Cómo está ella?», preguntó, su expresión cambiando de inmediato. Laila le explicó la situación, el miedo que sentía y la incertidumbre que la acompañaba. Rashid la escuchó atentamente, asintiendo con empatía.
Cuando Laila terminó de hablar, Rashid la miró fijamente. No puedo imaginar lo que estás sintiendo, dijo suavemente. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. No solo como un amigo, sino como alguien que quiere apoyarte en lo que necesites. Si hay algo que pueda hacer para ayudar, por favor dímelo. La sinceridad en su voz era reconfortante, y Laila sintió que una parte de su resistencia comenzaba a desmoronarse. Pero lo que Rashid dijo a continuación la tomó completamente por sorpresa. También debo confesarte algo, Laila. Mi madre ha estado enferma. Esa fue una de las razones por las que empecé a pensar en mi vida y en lo que realmente importa. Nos unimos en esta lucha, de alguna manera. El aire se volvió denso entre ellos, mientras la revelación de Rashid resonaba en su mente. Dos almas heridas, conectadas por el dolor y la búsqueda de redención. Laila sintió que la historia de ambos se entrelazaba de una manera que nunca había imaginado. En medio de su calamidad personal, había una posibilidad de sanación, de apoyo mutuo. Quizás, juntos, podamos encontrar una manera de enfrentar esto, sugirió Laila, su voz llena de una nueva determinación. La idea de no estar sola en su lucha era un alivio, y la conexión con Rashid comenzaba a tomar forma nuevamente. Ambos tenían sus cicatrices, pero también tenían la oportunidad de construir algo nuevo, algo auténtico. A medida que la tarde avanzaba, el café se llenaba de risas y conversaciones, pero para ellos, el mundo exterior se desvanecía. La conversación fluía, y con cada palabra intercambiada, Laila se dio cuenta de que había una chispa de amor que aún ardía entre ellos. Quizás no era el momento de cerrar las puertas, sino de abrirse a lo que podía ser. Así, Laila y Rashid se comprometieron a apoyarse mutuamente en sus respectivas luchas, dejando atrás el pasado, pero llevando consigo las lecciones aprendidas. Juntos, se adentraron en un nuevo capítulo, donde el amor verdadero se definía no por riquezas o superficialidades, sino por la autenticidad y el compromiso de ser mejores para sí mismos y el uno para el otro.